Escalar, generar ese ingreso de forma recurrente y predecible con tu marca personal puede parecer una tarea imposible, pero hoy te estaré desvelando exactamente el sistema que yo mismo he utilizado con mis clientes y además de todo esto, te estaré enseñando cómo utilizar Claude para poder hacer de todo este proceso mucho más sencillo y que no te conlleve más responsabilidad, más estrés y puedas aplicarlo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Andrés Gallego. Llevo más de 5 años ayudando a montones de infonegocios y marcas personales a construir negocios de alto rendimiento que no dependan de un algoritmo y puedan tener esa predecibilidad de un negocio de alto rendimiento. Para este sistema te estaré desglosando en solo 3 puntos y para que puedas quitarte esa incertidumbre y dejar de ser un emprendedor multitasking que carga con todo el peso de su negocio. Te voy a pedir que te concentres totalmente, apagues tu celular, lo dejas a un lado y puedas concentrarte 100% en lo que te voy a mostrar en este momento. Antes de desglosarte todo este sistema, necesito que entendamos qué es realmente escalar. Entonces, para ponértelo en palabras sencillas, lo que hice es como que la meta como dueño de Infonegocio es poder lograr la predictividad de un negocio real. Cuando digo predictividad de un negocio real, es poder ver a futuro y saber en qué fechas, qué acciones nos generan mejores resultados. Y digo negocio real, ya que cuando tú tienes un negocio en físico, sabes que por fechas, por temporadas, por el mismo lugar, se va a mover cierta cantidad de gente en ciertos lapsos de tiempo. Y eso es lo que hace un negocio de alto rendimiento, entender este tipo de cosas. Generar ese MMR de forma predecible y MRR es solamente un recurrente mensual. Saber cuánto podemos generar de forma mensual y que sea realmente algo constante, que no vaya cambiando, que no vaya fluctuando en el tiempo. Y tener un negocio atemporal que no dependa del algoritmo y genere buen margen con buenos clientes y procesos sencillos. A esto me refiero de que al no depender de un algoritmo, podemos saber que si metemos en una máquina, por decirlo de alguna forma, un dinero, metemos $5, esa máquina lo va a transformar y lo va a volver en 10. Eso es lo que genera un negocio que realmente entiende los números y eso es lo que yo pienso como escalar. Y digo acá procesos sencillos y lograr buenos clientes, ya que si tienes malos clientes y el negocio te absorbe a ti porque tienen procesos muy complicados, o sea que con cada cliente tu negocio tiene que crear soluciones completamente diferentes y no tienes ese tipo de cliente único, pues la verdad te va a consumir tu negocio y vas a estar constantemente muy dependiente con sobreestrés y esa no es la idea. Entonces, pasando a otro punto, que acá es donde ya llegan los 3 puntos que les estaba comentando al inicio, es primero que ya entendiendo qué es escalar realmente, ahora la pregunta es cómo logramos esto. Y escalar se divide en 3 etapas. Para que te hagas una idea, como infonegocios, marcas personales o en cualquier tipo de negocio, hay 3 áreas básicas que son lo más importante. Tenemos el marketing, que es donde atraemos ese tráfico, donde atraemos a las personas. Tenemos la parte de ventas, que es donde ese tráfico que atraímos lo convertimos en cliente y acá es donde damos facilidades de pago, generamos esos sesgos o triggers mentales para que la persona termine comprando y luego tenemos la parte del producto, que esa parte del producto es aquella parte donde damos el servicio que tenemos como marca personal y acá es importante que hay muchas falencias alrededor de esto y más que todo en los infoproductos, pero primeramente quiero darte como a a grandes rasgos todo para proceder paso por paso y que no se te llene la cabeza de cosas. ¿Listo? Entonces, escalar es simplemente entender qué es lo que funciona, cuáles son aquellas métricas que generan o maximizan tus posibilidades de que una persona genere una conversión en tu negocio. Escalar es esto, entender realmente qué pasa en tu negocio cuando una persona entra, qué procesos siguen esa persona y en cada proceso qué estadísticas o qué porcentajes nos da de que esa persona pasó a la siguiente etapa y por qué. Al entender esto, lo que logramos es tener un negocio predecible y sabemos que si cambiamos esto y mejora, es porque el cliente resuena más con eso. Por otro lado, para ya comenzar a profundizar en estas 3 etapas y que puedas ver cómo implementar todos estos procesos dentro de tu negocio. Yo lo divido en estas 3 etapas, primero quiero aclarar eso, ya que es más fácil para que ustedes lo entiendan, pero luego en una parte del video
les voy a estar enseñando de esta forma que es muchísimo más sencilla con inteligencia artificial para que la puedan utilizar y que no sea un proceso complejo y que les llene de más trabajo, ¿listo? Entonces, tenemos en la parte de marketing, que esa parte, como les estaba diciendo, de captación, donde atraemos a ese cliente, nos tenemos que preguntar a nosotros mismos qué acciones de adquisición podemos generar, cómo llenamos esa parte del embudo de encima, o sea, toda esa parte no de convertir, sino toda esa parte de atraer leads cualificados con posibles clientes calificados. Recalco la palabra calificados porque recuerden, contenido viral es diferente a contenido de venta. ¿Listo? Entonces, no tratamos de ir a todo el público y ser Messi o Cristiano y tener muchísimos seguidores. No. Lo que estamos tratando es de atraer a las personas correctas porque eso es lo que genera ingreso predecible y todo lo que les estaba comentando. Entonces, una vez entendemos qué acciones son las que nos están generando estos resultados, tenemos que ya sea cualquier tipo de contenido, reel, post, videos de YouTube, etc., necesitamos que nuestro mensaje concuerde exactamente con el lead, o sea, con el cliente ideal que buscamos y estar en un punto medio, ni muy anichado, ni muy amplio, ni muy viral. Aquí no me meto mucho en el tema porque espero que ustedes tengan una base de contenido sólida. Con eso me refiero a que espero que ustedes su parte de captación ya la tengan desarrollada, porque la idea es que ustedes ya tengan una base de contenido, que ya hayan testeado y hayan subido videos, porque pues, si no, pues tienes que dar el primer paso, porque pues no van a pasar las cosas de la nada. Entonces, el chiste real está en entender las métricas de tus videos para no enrollarse mucho. Fíjate en aquel contenido que te genera más interacciones y que terminan esas interacciones en conversaciones cualificadas. Con esto, lo que quiero decirte es que pasa mucho, muy a menudo, que las personas suelen pensar que la viralidad o el cómo uno analiza un video para que el video siga creciendo y saber qué es lo que está funcionando es viendo las gráficas de retención y todo eso. Eso pasa en YouTube. En Instagram no te lo recomiendo porque realmente vas a morir loco estar viendo gráficas de retención, subidas y bajadas, no tiene sentido. Lo que tienes que hacer realmente es ir cambiando, probando diferentes ángulos de ataque a tu cliente. Cuando digo ángulos, te lo voy a explicar de forma sencilla. Un ángulo es la forma en que nosotros atacamos a nuestro lead desde su perspectiva, dándole una solución específica. Entonces me explico. Una persona puede bajar de peso de forma fácil y rápida con una cirugía. Por esto paga más. Una persona puede bajar de peso de forma difícil haciendo ejercicio. Por esto paga menos en un lapso de tiempo, pero pues el proceso se demora más. Luego, una persona puede bajar de peso sin hacer ejercicio y tampoco sin tener cirugía. ¿Y entonces qué es? Las dietas. Entonces son diferentes ángulos. La idea es que puedas con tu contenido ir a diferentes ángulos porque las personas resuenan con diferentes cosas dependiendo en el momento en que se encuentran. Entonces es importante que puedas entender completamente a tu lead para hablarle de esa forma concreta y esos videos ves que te generan como no viralidad, sino más conversaciones que terminan en ventas, no, o sea, no conversaciones que quedan abiertas y ya, spam, no, sino conversaciones que terminan en ventas, tienes que ver qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que tú estás diciendo, que generó ese acercamiento con tu lead. Y ese tipo de videos los vas a ir identificando y a medida de eso vas a ir mejorando. Entonces, ¿qué es importante? Aquí podemos utilizar la inteligencia artificial de Claude para ayudarnos y facilitar este proceso y no hacerlo tan complicado. Igualmente, es importante que entiendas el sistema y todo lo que te estoy comentando, porque pues si te vas solamente a la parte de Claude, luego ¿qué le vas a decir a Claude? Haz esto, no. Tienes que realmente entenderlo para que funcione el resultado final. Entonces, aquí podemos utilizar a Claude de distintas formas, investigando de videos y dolores de tu audiencia, identificar qué videos están funcionando dentro de tu sector o tu propio perfil y ver exactamente el por qué. A esto se refiere que podemos literalmente copiar y pegar muchos videos de YouTube, por ejemplo, pasárselos a la inteligencia artificial y que ya pueda identificar qué videos son esos outliers que generaron más vistas que el promedio. Esto es más que todo en YouTube o dentro de Instagram con plataformas como Apify, que esto si quieren luego les puedo hablar. Igualmente, acá hago un pequeño disclaimer. Durante el video les estaré mostrando varios usos de la inteligencia artificial de Claude. En caso de que quieran que le pase alguna de estas,
alguna concreta, ustedes literalmente pueden llegar y me dicen por Instagram, que por acá tienen abajo mi Instagram, llegan, me escriben y me dicen, Andrés, vi tu video, ¿puedes mandarme por favor el skill de Claude sobre esto? Yo se los mando con ningún problema, sin ningún problema, perdón. Entonces, es importante esta parte, quito el disclaimer, porque si entendemos nuestro lead, entendemos nuestra competencia, cómo le habla a nuestro lead y qué ángulos están utilizando, qué diferenciales tienen, podemos apalancarnos para nosotros diferenciarnos de la competencia, hablar y resonar muchísimo más con nuestro lead y una audiencia más específica, que luego esto lo que nos va a permitir es que Claude la va a entender y nos va a decir, ah, ok, es que según tu audiencia, este video se hizo mejor por esto y por esto otro. Entonces tienes que replicar esto, esto, esto y esto que vaya generando a partir de esto una conjetura sobre qué triggers mentales, cuando digo triggers son activadores mentales de tu audiencia, qué es específicamente aquello que hace que tu lead no duerma. O sea, cuáles son esos problemas que hacen que tu lead esté buscando ese problema, esa solución. ¿Listo? Seguidamente, cuando ya entendemos esta parte del marketing, que es la parte de adquisición, y podemos utilizarla con diferentes formas, como ya saben, Instagram, pues contenido orgánico, tenemos también la parte de Meta, de hacer anuncios, y la parte de Google Ads, que esto también son anuncios, pero pues esto depende en qué sector te muevas, y pues en Google Ads también se hacen los YouTube Ads, entonces sirve mucho. Entonces es importante que en esta parte más que todo puedas apalancarte a entender cuál es tu contenido y hacer pruebas A/B. Si estás haciendo anuncios, te lo recomiendo demasiado. Testea muchísimo contenido, el contenido que te genere menos costo por anuncio ese contenido, bueno, no que te genere menos costo, esto es importante. Vuelvo y hago otra apertura aquí. El contenido que te genera menos costo por anuncio no se supone que es mejor. El contenido que te genera mejores eh, conversaciones más calificadas, pero, que no pasa tu CPA máximo, o sea, tu costo por anuncio máximo. ¿Cómo calculamos el CPA máximo, el costo por anuncio máximo? Para calcular este costo por anuncio máximo, si estás anunciando en Meta o en Google Ads, esto va a servir demasiado, es primero ver cuánto te cuesta tu servicio, cuánto tú te vas a poner ese salario, cuánto tú vas a ganar, y a partir de eso puedes hacer la métrica de cuánto te puede costar un cliente. Y no pasas de ahí. Entonces, eso es lo más, como más sencillo para no enrollarse mucho. Si ya entendemos esta parte del marketing, es importante que en la parte de ventas, que eso es como un embudo, ¿no? Si tenemos la parte de marketing, luego la de ventas y luego la del servicio. Si alguna de estas 3 falla, lo que va a pasar es que el sistema se rompe. Entonces, seguimos con la parte de ventas, que es aquella parte donde generamos acciones para convertir a nuestro cliente y que termine mm, comprando nuestro servicio o producto. Es importante recalcar en esta parte de aquí que en la parte de ventas necesitamos entender todas aquellas acciones que generan que el cliente termine comprando. Entonces, aquí no estamos buscando que el cliente captarlo ni nada, no, lo que acá estamos buscando es literalmente saber con qué lenguaje hablarle para poderlo pasar por diferentes etapas de su conciencia, de su nivel de conciencia. Hago acá otro disclaimer y es que el nivel de conciencia de tu lead es muy importante entenderlo. Hay personas que llegan cuando tú haces anuncios con un cierto nivel de conciencia, que por ejemplo entienden el el problema del por qué tú vendes el servicio, pero no entienden la solución. O pueden entender la solución, pero todavía no entienden tus diferenciales en contra de la competencia, y eso lo que no les permite es terminar comprando. Entonces, sabiendo diferenciar el nivel de conciencia que tiene tu lead, vas a lograr poder hablarle de una forma muchísimo mejor, entendiendo lo posterior que habíamos dicho en el marketing. ¿Listo? Entonces, para esta parte debemos también tener bien traqueadas medidas, que traquear es medir, como les estaba diciendo, qué porcentaje pasa a esta siguiente etapa o qué pasa con estas personas. También tener bien medidas las métricas específicas de cada etapa. Cuántos leads pasan del chat a la llamada, de la llamada a la venta, y con herramientas como ManyChat podemos apoyarnos para generar sistemas mucho más rigurosos. ¿Qué es importante? Con ManyChat, que por ejemplo ahorita está lo más en auge que hay en Instagram, lo que puedes hacer con esto es literalmente, hay una configuración de external request o algo así. No, si quieren luego les puedo hacer un video sobre eso. Igualmente acuerden que en Instagram pueden ir a escribirme. Que es importante que con esa aplicación dentro de ManyChat lo que puedes lograr es exportar acciones que la gente hace y mandarlas a un Google Sheet y entender cuántos leads están entrando, cuántos pasan a la siguiente etapa
y entender dentro de tus secuencias de ManyChat en qué parte se quedan los leads, o sea, los clientes ideales, y entendiendo en qué parte se quedan las personas de la conversación que estás teniendo, va a poder entender qué tienes que mejorar. Y ahí está la respuesta. Cuando traqueamos, cuando entendemos las métricas, podemos hacer ese tipo de cosas. Aquí voy a añadirte la inteligencia artificial, que esto va a ser brutal. ¿Listo? En este caso, los usos son demasiados. Desde ManyChat en conjunto de Claude para precalificar y generar más conexión sin sonar robótico, que esto es brutal, de verdad. Puedes unir Claude con ManyChat para lograr que la persona hable, no con un setter, sino que hable con alguien que entienda el nivel de conciencia y todo esto, y lo vaya pasando por diferentes etapas, vaya pasando por todas esas métricas que te estaba comentando, y que tú puedas decirle, no digas esto porque te vas a equivocar y vas a hacer que el lead se devuelva. Y bueno, aquí eso tiene una mejora literalmente muy gradual. Y generar más conexión sin sonar robótico. Poder ponerle etiquetas a tus leads por su nivel de conciencia e entender, lo que te permite hablarle de una forma más concreta. Dentro de ManyShot, con esta función, añadiendo todas estas cosas que te estoy comentando, puedes luego agregar etiquetas a cada lead y de esta forma poder entender cuál es el nivel de conciencia, cómo hay que hablarle a esta persona para que ya cuando estés dentro de la llamada de ventas puedas entender ese nivel de conciencia o si estás en la misma conversación, en una etapa un poquito más de triague o de más precalificación. Acá es importante, pues, de que entiendas el nivel de conciencia para poder saber hablarle y que termine, obviamente, en venta. También en esta etapa es muy importante, podemos utilizar Cloud de esta forma que es brutal, grabar llamadas de venta y poder procesarlos luego con inteligencia artificial, el transcript, y que pueda generar conjeturas como si la venta sí se logró, por qué se logró la venta, por qué no se logró la venta, cuál es el siguiente paso del setter, o sea, cómo hay que contactarlo y qué forma hay que hablarle, qué pasó en la llamada para que el setter le pueda comunicar y seguir el hilo de la conversación. Y poder analizar cientos de ads de forma ultra rápida y poderle decir fácilmente, apaga todos los anuncios que pasan de este CPA o que están generando malos resultados, algo así. Ambas opciones que puede utilizar Claude son brutales. Por ejemplo, la de las llamadas de venta, pues imagínate, te puede llegar a Telegram un mensaje de Claude diciendo, hey, Juan Pérez estuvo en esta llamada de ventas, pero no se cerró por esto otro. Si se cerró, este fue el ticket, o no se cerró, eso es lo que tienes que seguir los pasos siguientes para que logres cerrarla. Y de esta forma, pues es brutal. Y con Meta, pues literalmente puedes pasarle montones de anuncios, cientos, si tienes muchísimos videos y lo que haces es que como Meta Andrómeda premia que pruebes muchísimos anuncios, si lo que haces es subir 200 300 anuncios, pues verlos manualmente es algo exhaustivo. Entonces, con Meta, lo que puedes hacer es literalmente que si pasan de este CPA, porque vuelvo y digo, el juego de las métricas, cuando entiendes los números, puedes tomar decisiones sin necesidad de utilizar el sentimiento, la intuición. ¿Listo? Y con esto llegamos al tercer punto, que es la parte del producto. Y teniendo estas dos partes, el marketing y las ventas, puedes decirte con seguridad que esta es la parte más importante. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, dado a que el producto es algo que como dueños de negocio solemos enfocarnos primero en cómo conseguir ese cliente y luego damos ese servicio, pero como estamos buscando más clientes, entonces un mes nos enfocamos solamente en conseguir clientes, luego el otro mes en dar un servicio y luego el siguiente mes en volver a buscar clientes. Entonces, como es algo muy contradictorio y que no hay fluidez mental, lo que pasa es que muchas veces el servicio baja la calidad y ese es el mayor error que podemos cometer. Entonces, es importante que como dueños de negocio, de infonegocio, podamos ver en qué parte de nuestro servicio se genera más satisfacción del cliente, qué partes se pueden delegar, cómo podemos contratar personal y que el negocio no dependa de la gente. Cuando digo que no dependa de la gente es que pasa demasiado, que cuando tú haces el proceso de delegación, o sea, contratas a alguien, el problema es que el negocio sigue dependiendo de ti, porque tú tienes que entrenar a esa persona, tienes que estar al pendiente de esa persona, y si esa persona no rinde, ¿qué pasa? Se te va a contratar a otro, volverle a entrenar, volver a estar al pendiente de él, y esto se vuelve un proceso interminable. Entonces, aquí es donde yo te doy la solución. Aquí es donde la mayoría falla.
ya que un mal producto hará que tu negocio se rompa. La gente no es tonta. Así que enfócate en que constantemente tu producto es un MVP, un mínimo producto viable. Para mejorarlo, genera formularios de Google Forms, mira el proceso de ventas posterior, reseñas y sintetiza todo esto como puedes mejorar tu producto y generar más LTV, más retención en tu cliente. De esta forma tendrás un negocio mucho más estable y que pueda jugar a largo plazo. Entonces, te lo voy a traducir porque acá fueron muchísimas cosas en un muy poquito tiempo. Primero, es importante que con tu producto puedas crear formularios de Google Forms, formularios literalmente, y que a tu cliente en las etapas que tiene de su vida, o sea, cuando te compre y después de comprarte, qué, qué es lo que él ve al principio, qué expectativas tiene y qué expectativas tuvo. O sea, qué logró realmente después del servicio y que te pueda dejar no solamente cosas buenas, sino cosas malas para que tú puedas ir mejorando el producto. Y eso es importantísimo. Por eso digo que es muy importante que pienses que está en un constante MVP, un mínimo producto viable. Que el MVP es solamente ese producto que creamos a veces para no tirarnos al abismo de una, sino ir dándole mejoras constantemente en el tiempo. Es importante mirar el proceso de ventas posterior también, o sea, ver cómo es que le estamos hablando en todas estas etapas, qué promesas le hicimos para que la persona pues haya una vinculación entre el servicio, porque puede ser que en la llamada la persona le haya dicho que le vamos a dar hasta rosas, pero pues luego no le damos nada y entonces hay una discrepancia ahí, y luego la persona no encuentra relación con el producto y dice como que, bro, tu producto es malísimo y las personas se van y luego califican mal y luego tu negocio se rompe, ¿listo? Reseñas y sintetizar todo esto en cómo puedes mejorar tu producto y generar más LTV. Es importante ver las reseñas y todos estos problemas que te estoy diciendo, formularios y todo esto, para que luego, posteriormente, puedas generar una LTV, un Lifetime Value. Un Lifetime Value es básicamente que tú puedes hacer que una persona compre una vez, pero esa persona, una vez te compra y soluciona ese problema que tiene por el cual te compró, en ese momento que terminan de la solución, consigue otro problema. ¿Por qué? Porque pues sencillamente los humanos constantemente estamos generando un resultado, luego tenemos otro problema en base a ese resultado y así constantemente. Entonces es importante que tú puedas ver cuál es el problema nuevo que va a tener para que tú, como ya le generaste la confianza y como tu producto fue fenomenal, que eso es lo que espero, puedas hacer que vuelva y compre. Y esto lo que te permite generar más LTV es que generas más tiempo en un lapso de tiempo de vida del cliente. Y esto es maravilloso, porque esto lo que te permite es ver el dinero, ver los ingresos que obtienes no de forma única, sino de forma constante y lineal. O sea, en un lapso de tiempo puede pasar varias acciones, o sea, en un lapso de tiempo puede generar varios ingresos. Y eso lo que te permite es jugar el juego a largo plazo, el juego de los grandes, que pueden darse la posibilidad de invertir en anuncios perdiendo en la primera venta y que luego saben que luego en la segunda o en la tercera la van a conseguir. Por ejemplo, Google. Google a veces da promociones grandísimas y pierde dinero, pero es por este tipo de cosas, porque saben que el tiempo de vida de sus clientes les puede generar muchísimo más en relación a lo que están gastando, por ejemplo, en anuncios. Sencillo, ¿cómo utilizamos Claude para añadir todo esto y que realmente funcione espectacular? Entonces, dependiendo de tu producto, adapta diferentes formas de saber qué tan satisfecho, qué mejoras, qué problemas tiene tu lead. Enfócate si tu servicio es caro y largo, o sea, es un producto high ticket, en cómo puedes hacer que las personas se sientan más satisfechas en periodos más cortos de tiempo. A esto me refiero que una persona cuando entra a comprarte algo y tú sabes que el servicio que tú le vas a dar se va a demorar 3, 4 meses porque es un high ticket muy caro, tienes que poder darle la primera semana una pequeña un beneficio, una pequeña prueba de éxito. Entonces, es importante que vayas implementando o vayas viendo qué acciones dentro de tu servicio son las acciones que generan más felicidad o más satisfacción en tu cliente ideal. Y a partir de eso, generar cómo puedes hacer que esas acciones que generan mejores, más satisfecho, agregarlas en las primeras semanas o en los primeros días para que la persona se sienta muy satisfecha y tenga la posibilidad de alargarse mucho más en el tiempo. Porque es que lo que pasa muchas veces es que no sea que tu producto sea malo, sino que no has esa satisfacción en las primeras veces
Entonces las personas lo ven como mucho tiempo y dicen como, ah, Dios. Entonces es como darle un pequeño dopamina en el tiempo, así pequeños lapsos, para que la persona siga y siga y siga. Y no quiera decir que tu producto es malo o algo así, sino que lo pueda percibir como algo muy bueno porque constantemente lo ve como, qué bueno, qué bueno, y así, constantemente. Eh, con la inteligencia artificial, agarra todos los datos que puedas tener, únelos y formula cómo mejorar tu servicio y todavía mejora qué cosas puedes añadir después de que el cliente ya te compró una vez. Entonces, aquí importante, con inteligencia artificial, con Claude, podemos añadirla con Notebook LM, que es algo de Google, que esto lo que nos permite es poder añadir formularios, docs, sheets y bueno, montones de información que tengas acerca de tu cliente ideal. Puede ser información que tengamos de acá también del proceso de marketing o ventas y directamente decirle, hey, a partir de todo esto que te estoy dando, pueden ser 200 cosas, ayúdame a dar un mejor servicio, ver cuál es ese 20% que me genera el 80% de resultados dentro de mi negocio, o sea, y de la satisfacción de mis clientes, qué preguntas tengo que hacerles. ¿Cuáles son esos limitantes que están habiendo en mi oferta? ¿Cuáles son esos problemas que la gente ve y que no estoy logrando reparar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo puedo aumentar el tiempo de vida de un cliente? ¿Cuál es ese upsell o cross-sell? O sea, ¿cuál es esa añadidura a la compra? ¿Cuál problema tiene después de que yo le doy la solución a su problema? Por último, piensa en estandarizar tus procesos. Dile exactamente tu servicio a una skill de Claude y te dirá qué partes de tu servicio son delegables, a quién y cómo hacer para que no dependa de la gente. O sea, que se pueda estandarizar. Entonces, aquí es lo que te estaba diciendo al inicio. Cuando un negocio depende de ti, 100% de ti, lo que pasa es que así contrates gente, va a seguir dependiendo de ti. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Es estandarizar los procesos. Y estandarizar no es nada más que poder entender cómo es que funciona lo que estás haciendo exactamente y poderlo documentar. Literalmente abrir un documento de Google, o digo, sí, un documento de Google, o hacer un video de YouTube y decir, ok, mira, este es el proceso, eso es lo que tienes que hacer día tras día y ya, eso es todo. Si hay problemas, documentalos también y documenta todo para que la persona, cuando llegue, pueda utilizar Claude o cualquier inteligencia artificial que lo esté ayudando y no cometa errores. Y así tú no dependes de esto. Porque si tienes que entrenar a una persona cada vez que llega y tienes que poner de tu tiempo, volver a que cometa los mismos errores y así, pues no estás haciendo nada. Eh, es importante también, aquí añado esto, que me parece buena información, cuando contratas a alguien, yo lo hago así, me parece que es la mejor forma, y es pagarle según su rendimiento, tener una tarifa de si él supera ciertas métricas que tú tienes establecidas dentro de tu negocio, un medio, que es el sueldo normal, que es cuando no logra nada del otro mundo, sino algo normal, y algo por debajo, que es cuando genera métricas horribles. ¿Listo? Eso me parece chévere porque esto permite que las personas, que los empleados también puedan ganar más y estén más entrometidos dentro del negocio. Eh, bueno, si quieren que les pase alguna de estas skills, ya saben, me comentan por Instagram. Y ahora sí, voy a llegar acá, que es la parte sencilla, porque yo sé que hablé de demasiados temas durante este video, pero voy a hacer que todo esto sea mucho más sencillo para ustedes. Entonces, como ya saben, podemos añadir Claude con demasiados, con School, con Meta, bueno, con un montón de cosas. Pero para hacer todo esto mucho más sencillo y que puedas entender ese proceso más fácil, voy a darte el truco. Ahora, para que no te enrolles, puedes hacer esto mucho más sencillo siguiendo estos pasos. Entonces, yo mismo tengo una pirámide, que esto lo enseño en casi todos mis videos, pero me parece brutal y que todo el mundo debería aprender esto. Todo infonegocio debería aprender esto. Y esta pirámide es una pirámide donde la base, como ustedes saben, se construye primero, luego la siguiente parte, luego la siguiente y luego la siguiente. Voy a hablar de cada una para que la puedan entender. Tenemos la F, que la F viene de la palabra fundamentos. Esos son aquellos cimientos de tu negocio que generamos para hacer que tu negocio funcione. O sea, ese producto y cómo encaja el producto con tu cliente, cómo hablamos a esa persona. Y eso es básicamente para que hacerlo fácil y no enrollarlo mucho, porque les iba a dar una explicación re larga, pero ahora que lo pienso lo puedo hacer mucho más fácil. Esta F viene siendo la parte del marketing. Y la parte bueno, la F yo diría que incluye
el marketing, las ventas y el producto. Pero acá es básicamente entender exactamente cuál es la visión con tu negocio, qué es lo que tú quieres hacer, qué negocio quieres formar y cómo vas a hablarle a ese lead, porque lo más importante es tu cliente. ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo generamos esos cimientos, esas bases sólidas? Porque si tú piensas que tu lead es de esta forma y realmente no lo es, no tiene sentido. Tú tienes que saber exactamente a quién le estás hablando. Y así ya puedas tener 50,000, 100,000, 200,000 seguidores. Constantemente necesitas saber a quién le estás hablando, porque las personas tienen crecimiento mental y van a medida que va pasando el tiempo cambiando su pensamiento. Entonces, es importante, muy importante, que eh, aprendas a hacer buenos fundamentos. Esto lo hablo en diferentes videos, luego puedes ir a mi canal de YouTube y verte algunos que realmente hablo de esto demasiado. No voy a dar la explicación a fondo porque es un proceso bastante largo y creo que ya el video se está poniendo un poco largo. Entonces, luego tenemos la parte de la estrategia, que esta parte es, yo diría que 100% la parte del marketing. Esta parte de la estrategia son esas acciones de acción de adquisición y conversión que hacen que terminemos atrayendo clientes. Para que te haga una idea, antes de salir a una cancha, los jugadores profesionales pasan por un proceso en el cual tienen que ver la competencia, ver qué es lo que hace la competencia, cómo juegan los demás contrincarios para poder generar su estrategia y cuando salgan al mercado, o sea, a la cancha, puedan aplastar con el oponente. Suena un poco feo, pero así es. Entonces, acá es donde vemos que competencia, qué hace nuestra competencia, cómo están atacando la competencia, qué cosas nosotros hemos hecho hasta el momento que han funcionado para seguirlas haciendo. Entonces, acá es donde hacemos pruebas A/B, probamos diferentes contenidos, diferentes reels, hacemos diferentes historias, vemos si las historias que hablan más de forma personal impactan más en nuestro lead, qué, qué es lo que nosotros queremos seguir haciendo, cuál va a ser nuestra estrategia y la estandarizamos para que no nos cueste estarla haciendo. Luego tenemos la parte que más me gusta, que acá es donde generan los mejores resultados, que es la parte de la optimización. ¿Cómo podemos catalizar los resultados obtenidos con la estrategia? Y es que una vez tenemos una estrategia clara, sabemos cómo podemos conseguir esa lead y ya es probada, ya sabemos cómo la podemos hacer y ya sabemos exactamente cómo tenemos que atacar a nuestro lead. Lo que pasa en esta fase es que vamos a tener la predecibilidad que les estaba comentando al inicio y una vez entendemos los números y sabemos cómo funciona, qué hay que apagar cuando no funciona correctamente y cuándo es cuando algo no funciona correctamente. Lo que pasa en esta fase es que podemos comenzar a escalar de forma vertical y pues generar muchísimo más ingreso y podemos ampliarnos a diferentes audiencias, utilizar diferentes ángulos y ya preocuparnos por otra parte, que es la parte A, que es la automatización y estandarización, qué procesos son delegables y cómo delegarlos. Esta parte va más enfocada a la parte del servicio, aunque también puede ir a la parte de ventas y cosas así. Entonces, en esta parte vemos cómo podemos automatizar ciertas cosas, por ejemplo, utilizando Claude. Acá les di varios ejemplos durante el video. Y también qué cosas son delegables y qué no. Para esto pueden utilizar la skill que les había comentado anteriormente, pero es muy importante que podamos ver las cosas de forma procedural, como sistemas. O sea, primero pasa esto, luego si no pasa esto, hacemos esto y si pasa esto, pues sigue esto y acá y así. Cuando logramos esto, sistematizar y documentar cada parte de nuestro servicio, lo que pasa es que podemos delegarlo sin miedo a que las personas lo hagan de forma que no funcione. Entonces, acá hago un disclaimer de nuevo, que si tienes equipo, estandarizar para que tu negocio no dependa de ti es muy importante, que esto le pasa a demasiadas personas, que para que tu negocio no dependa de ti, puedes, por ejemplo, crear un formulario de Google y que semanalmente pones unos objetivos, o sea, hacer una reunión entre todos los miembros del equipo, hacen semanalmente una reunión, miran esos objetivos que van a tener durante la semana y al final de la semana dejas un formulario en el cual pues se ponen si los cumplieron y en caso de que no los hayan cumplido, ¿por qué? Si tuvo la culpa otra persona, porque hay muchas veces que va como por cargos, ¿no? Entonces, puede ser que tengas un content specialist, pero que el editor no pudo, o sea, el content specialist no pudo cumplir el objetivo debido al editor y entonces así vas entendiendo mejor esto. Seguidamente, una vez ellos te mandan el formulario, que esto el formulario del inicio, el de los objetivos, digamos que lo hacen un lunes, y el formulario final, que lo hacen un viernes, que es ya cuando se terminó la semana. Lo que logras con esto es que si ellos no lograron obtener el objetivo,
No vas a tener que hacer una llamada con cada uno de los miembros, tener que hacer una llamada con todos y que uno te salga con una cosa y con la otra, sino que son preguntas muy enfocadas y que te van a servir mucho. Entonces, por último, procesas todo esto, los resultados que te arrojaron estos formularios, lo que ellos llenaron, dentro de un Claudio para que te dé el reporte semanal de forma resumida. Lo bueno que pasó, lo que pasó malo, los pasos que debes seguir y si los objetivos están alineados con tu visión o si una persona pues no está cumpliendo sus acciones que debería estar cometiendo y si no las está cometiendo pues hay que darle su debido, hey, haz esto porque pues si no pues no estás haciendo nada. ¿Listo? Seguidamente, si no tienes trabajadores, si no tienes empleados, te voy a recomendar una inteligencia artificial buenísima que se llama Copy AI, así se llama, acá la puedes ver, que básicamente es una inteligencia artificial que te permite conectar múltiples plataformas, ver esas métricas, ya que te generó cada anuncio y que ya esa inteligencia artificial pueda procesar todo eso para poder hacer mejores investigaciones y todo esto. Y esto entraría dentro de las tres partes. O sea, con esta podrías ayudarte con la parte del marketing, ventas y producto. Es muy buena. Si quieren que algún día les haga un video sobre esta, me dicen y por eso lo estaré haciendo, ¿listo? Bien, con todo esto estoy seguro que para hacer de tu marca personal algo mucho más predecible, que te quite la incertidumbre, que sea mucho más atemporal y medible. Más sin embargo, lo primero que tienes que hacer en apenas termines de ver este video es tomar acción. Créeme que es lo más importante, tomar acción y seguir adelante con estos conocimientos y aplicarlos realmente. Por aquí te estaré dejando un video en caso de que te hayan quedado algunas dudas sobre Claude o sobre el mismo estrategia que te está hablando, lo de la parte de los fundamentos, cómo utilizar esta pirámide correctamente para hacer crecer tu negocio, que esta es la parte, diría, más desglosada de este video. O sea, es un video largo, pero realmente tiene muchísimo valor intrínseco que puedes ver y que te va a permitir tener una visión completa. Entonces, por aquí te estaré dejando ese video y te invito también a dejarme un comentario diciéndome qué te pareció el video y te invito también a suscribirte porque estaré subiendo videos como este de muchísima calidad que pueden realmente cambiar totalmente el rumbo de tu marca personal. Sin más, te agradezco por llegar hasta aquí y que tengas un feliz tarde, noche, día y que te vaya muy bien.